Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast Solo Literatura. Estamos encantados de estar con ustedes. Enrique. Hola Jesús, hola amigos. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos, es en principios del mes de agosto y la novedad en todas las redes sociales y en todos los lugares de espectáculos es la película La Odisea de Nolan. Yo creo que, bueno, nosotros que somos lectores de la literatura clásica y por supuesto de la Odisea, eso, siempre nos depara una opinión, ¿no? Y por eso, pues, tú ya fuiste a ver la película, me acabas de contar, pero yo también ya fui a ver la película. ¿Y cuáles son tus impresiones generales, digamos? Ay Jesús, bueno, pues que quede claro que estoy descubriendo el agua tibia. La literatura es un lenguaje que tiene sus códigos y tiene sus reglas, y el cine es otro lenguaje que tiene sus códigos y sus reglas y sus posibilidades. Entonces no es posible comparar una obra literaria con una obra cinematográfica. En apariencia el cine tiene muchos más recursos. Puedes ver una imagen, puedes oír una voz en off, puedes escuchar música, se puede difundir, abrir la pantalla, se puede difuminar, pueden pasar cosas, usas color, pasas a blanco y negro, en fin. Hay una serie de recursos que en la literatura no existen de una manera tan clara. Tenemos dos lenguajes distintos. La película me parece una película espectacular, de la mejor manera hollywoodesca. Sí, literalmente espectacular, que viene a dar un espectáculo. Es un espectáculo. El que quiera un espectáculo, que vaya y se compre una bolsa grande de palomitas y que la pase muy bien. Y el mejor espectador de esa película es el que no haya leído la Odisea de Homero. Olvídese usted de Homero y disfrute la película del señor Nolan. Si ya leíste a Homero y sabes de qué se trata, empiezan los problemas. Fíjate, abundando en lo que estás comentando, cuando un director hace una película sobre un libro que casi nadie ha leído, pues no hay comentarios al respecto de la adaptación. Pero si alguien hace el Quijote, o la vida de Jesucristo, o la Odisea, o la Ilíada, o 100 años de soledad, etcétera, hay cientos de estudiosos o miles en algunos casos que han hecho su tesis sobre el tema y sobre el detalle del detalle, y traductores de varias traducciones del griego al español y viceversa. O sea, que es muy fácil que expertos calificados en el poema tengan una opinión respecto de la adaptación del poema a la película, y aquí se ha dado muchísimo. Sí. Creo que más que una interpretación, como se ha dicho, es una adaptación un poco mañosa y tramposa por parte de Nolan y sus guionistas, porque no toman toda la Odisea y hacen una relectura de toda la Odisea, sino que toman elementos y dejan fuera cosas esenciales para hacer una nueva Odisea en la que se alejan esencialmente de Homero. Y eso no me gusta, eso es lo que me molesta o lo que me irrita un poco. La dimensión espiritual, la relación con los dioses, la presencia de los dioses en los destinos humanos, la metafísica de la película, la metafísica de la Odisea en el mundo homérico, la griega arcaica, no existe aquí. No es cuestión de discutir a Homero y los dioses hoy en día, sino somos fieles a Homero, estamos haciendo la Odisea o no la estamos haciendo. Hay cambios en la trama inadmisibles, faltan los feacios, falta Nausicaa, sí. Falta el pasaje con Polifemo, aunque es espectacular cinematográficamente, es completamente fallido. Sí, porque el pasaje que falta es el que demuestra el ingenio infinito de Ulises, ¿no? Es la cereza del ingenio y del talento y de la astucia de Ulises. Claro, cuando le dice, yo soy nadie. ¿Quién me picó el ojo? ¿Quién me cegó? ¿Quién me arrancó el ojo? Nadie. Además, en ese pasaje hay otra cosa importante. El cíclope, y tú me vas a corregir porque tú eres experto en la Odisea, el cíclope es hijo de Poseidón. Sí. Y Poseidón, como castigo de haber cegado a su hijo, es el que hace que sea una travesía larguísima. Sí. Porque en la película no te explica muy bien, mira, qué mal navegante era Odiseo, y yo hablo de Odiseo y Ulises de manera indistinta, sí, sí. aunque Ulises es el nombre romano y Odiseo es el nombre griego. Así es. En la película nos explica por qué tardó tanto en regresar. Y una causa de las 2, 3 que hay,
que tardó tanto, pues es el castigo de Poseidón por haber cegado a Claro. su Polifemo, ¿no? Claro, le manda todos los males, es decir, le manda todos los vientos en contra, le manda todas las desgracias posibles, le tiene ojeriza, digámoslo así, justamente por haber cegado a su hijo. Y luego, bueno, la desgracia de los compañeros por haberse comido las vacas del sol, ¿no? Que le advierten claramente que no se las coman. Paisajes que no quedan claramente expresados en la película. Hay un tripulante, un hombre de Ulises que dice, nos va a caer, de Odiseo, que dice, nos va a caer la maldición de los dioses por haber hecho esto, por haber cegado al hijo de un dios. Pero no queda claro que hay una... Porque desaparecen los dioses prácticamente, ¿no? Realmente. Esa Atenea que sale en la película. ¿Cómo se llama? Conmovedora. Sí. Cuando Atenea es la diosa de la sabiduría, de la guerra, una diosa poderosa que además tiene un papel muy activo Sí. en ambos poemas homéricos. Sí. Y aquí es una chava que es Zendaya muy bonita para algunos cánones, se me hace una mujer bonita, pero que no llena las sandalias de la diosa. No es ¿verdad? Yo no quería un personaje femenino poderoso. Por supuesto. Y no es así. Es de un pasiva ella. Ella saca a Telémaco, ella lleva a Telémaco a buscar al padre, ella le dice a Odiseo, ella guía a Odiseo prácticamente, ella es la autora o autora intelectual de muchos de los hechos de la Odisea. La Calipso parece más un psiquiatra recordándole la memoria más que una... Bueno, además, en el caso de Calipso, pues hay una inexactitud. Y perdón, ahora sí que en esto no importa que haya spoilers, porque dicen que si te spoilean la Odisea es que no hiciste la prepa. Entonces, ni modo, bueno, ahí vienen spoilers. En la película parece que ella le da los lotos de la memoria. Sí, claro. Cuando en realidad eso es en otro pasaje con los lotófagos. Y más bien obedece, ella en el poema le ofrece la inmortalidad y él toma una decisión de regresar y perder el regalo de la inmortalidad. Sí. Y ya luego Zeus le pide a Hermes que vaya y le diga a Calipso que lo deje ir y una serie de cosas. Eso le quita méritos a la decisión de Ulises de Odiseo de irse a Ítaca. Aquí parece que estaba una especie de drogado, borracho, con memoria, sin memoria. Que él no quería quedarse cuando en realidad se quedó feliz. Tuvo relaciones sexuales ampliamente con Calipso. 7 años. 7 años nada más. Pero el director nos muestra un personaje sin complejidad humana. Sí. Como el estilo de Hollywood, héroe, sin defectos morales, nada. Cuando la esencia de Odiseo es que era tramposo, mañoso, mentiroso. Astuto. Pero astuto también. Amaba a su esposa, pero también se le antojaba a la otra. O sea, con una complejidad humana, pero es... A los directores a veces no les gusta mostrar estos protagonistas llenos de matices, ¿no? Que es alejarlos de cualquier humano. Quieren un héroe de una pieza, ¿no? Por momentos yo decía, esta película puede haberla firmado un capitán después de la guerra de Vietnam o de Afganistán o algo así, un estadounidense que quiere volver a casa. Un héroe americano, estadounidense, que quiere volver a casa justamente tal como las audiencias pueden aceptarlo. El punto que comentabas de que le ofrece Calipso la inmortalidad a Odiseo, y Odiseo elige volver a Ítaca, elige volver a casa, elige volver con Penélope, elige ver a Telémaco, pero elige en el fondo, elige ser hombre. Y eso es algo extraordinario, en verdad, que no está en la película. Eso se lo salta Nolan. Ser hombre. Pero vas a envejecer, sí, pero la experiencia vale la pena. Bueno, qué desaprovechamiento. Y entonces... Bueno, la propia traductora, la señora Willis, la traductora de la versión sobre la cual se basó Nolan, sí, salió a despedazar el guión. Emily Willis. Wilson, ¿no? Emily, sí. Sí, dijo que ella se avergonzaría de ese guión. En el canto 23, 23, cuando después de todo hay el encuentro entre Penélope y Ulises, Odiseo, es una página amorosa, una página erótica en el principio de la literatura, que a mí me parece una crueldad que lo haya omitido
el señor Nolan. En fin, no es una interpretación, hace una versión, y a mí me parece una versión grosera, una versión tosca, burda, para unos fines que no acaban de satisfacer. A ver si concuerdas, a ver si concordamos en esto. Ahora, para fines narrativos creo que sí tienen un acierto. Por ejemplo, en la Odisea se habla medio de pasada del caballo de Troya. Sí se habla, pero una pasaditita. Una línea. Realmente, la descripción viene en el canto segundo de la Eneida y en las poshoméricas de Quinto de Esmirna. O sea, ya la descripción de cómo era el caballo y cómo se metieron y cómo salieron y todo eso, o sea, vienen en otras fuentes. Sí. Aquí, para efectos narrativos, se aleja del texto de la Odisea, o sea, mala adaptación, pero buena narración, y ya te presenta más el caballo, un caballo demasiado bello para haber sido creado en una playa. Una escultura muy bella. Una escultura muy bella, como para veces. En dos patas. Sí, bueno, está precioso, digamos, cuando realmente el caballo de Troya nos lo imaginamos más, como en otras versiones de películas previas, donde era un caballo en cuatro patas, medio burdo, hecho de madera en la orilla. De madera, en fin, ¿no? Oye, ¿cómo sostienes a un caballo en dos patas y está lleno de soldados y de tropas? Es una buena ¿Cómo pregunta. le haces para que no se...? Vas chueco, ¿no? Pero bueno, está muy raro eso. También nos habla del episodio de Ifigenia, nos habla del destino de ¿cómo se llama Sí, ya sé quién, el mensajero, el que tiene que dar... No, el cuñado de Helena de Troya, ¿cómo se llama este hombre? Agamenón. Del destino de Agamenón, que lo mata la esposa y el amante de la esposa, una serie de cosas, ¿no? Que eso viene mucho en las tragedias griegas, en la Orestiada. Y me parece que 2 o 3 veces aparece en la Odisea. Totalmente. Pero aquí nos da esas referencias para los no lectores de las tragedias, que no han leído las tragedias griegas o la Eneida u otros textos alrededor de. Creo que eso estuvo bien para darnos contexto. Uh-huh. Ahora, ¿qué se me hizo muy fatal? También no sé si coincidas. Al final, Odiseo se avienta un rollo de culpa. Sí. Por haber destruido Troya. Y eso es impensable en la mentalidad griega. Por supuesto. O sea, el héroe es el que ganaba batallas de manera honorable. Jamás he leído en ninguna obra griega, y sí hemos leído muchas, que alguien sienta culpa. La culpa, aunque siempre ha existido, digamos, como homo sapiens que somos, es un valor posterior. Judeocristiano. Que yo no digo que esté mal. No, pero simplemente... Tiene su utilidad, pero no era griego. No era griego. No era griego. Y aquí te digo... un griego del año 1200 u 800, cuando quieras ubicarlo, antes de Cristo. Y entonces aquí están haciendo un anacronismo moral, ¿no? Vi una entrevista con el señor Nolan, hecha por una chica china, una chica estupenda en su conocimiento de Occidente, en el conocimiento de Grecia, hablando un inglés estupendo. Está en las redes la entrevista. Y dice Nolan que tenía que disculparse por la grandeza, es decir, por lo que ha hecho Odiseo, porque si no el público la rechazaría, la grandeza. Es decir, tiene que destruir Troya y arrepentirse cristianamente y volver contrito a su casa para poder liberarse, expiar su pecado, bueno, sí. que lo acepten. Bueno, sí se portó mal allá, pero ya regresó y es un buen chico, ¿no? O sea, sí, son valores posgriegos, poshelénicos, ¿no? Que no van de ninguna manera. Eso no es adaptar, eso es quitar lo esencial. Sí. Y yo creo que es donde la adaptación ya es condenable. Yo creo que cinematográficamente es una película no se me lograda, pero si nos pensamos que es la Odisea de Homero, no. A ver, también ha sido muy criticado el casting. Yo también critico el casting. Sí. Aquí no tiene que ver si eres negro, chino, blanco, no hay un griego, noruego. No hay un griego, no hay una griega. Piénsalo así. Pero puesto en el arco iris o puesto en el pues entonces faltó un Native American, o sea, faltó un Cherokee, sí. Faltó un indio mexicano, o sea, ¿por qué no un tarasco también, o un inca? Pero a lo que voy es que no, desde mi punto de vista, una película o una obra no tiene por qué ser incluyente en su casting. Pues no. A ver, ya quisiera ver que quisieran
filmar la biografía de Obama y Obama fuera Brad Pitt. Queman Estados Unidos. O sea, los negros, y con toda la razón, queman Estados Unidos. O que a Benito Juárez le quisiéramos que fuera el actor protagonista. Sí, y lo mismo que fuera, no sé, Norton de Benito Juárez. O alguna cosa de Benito Juárez, ¿no? Sí. Entonces, y eso Scarlett Johansson de Malinche, ¿no te gusta? Sí, bueno, imagínate eso. Vaya, ¿qué pasaría? Pues queman el ángel, Pues sí, claro. Nosotros mismos quemamos el ángel y las cibeles y todo lo que se pueda quemar. Claro. Entonces, no es un tema ni de discriminación ni nada, es simplemente de apegamiento a la historia original respecto de los personajes, que el origen étnico de los personajes que participaron en esa historia, ¿no? Entonces, creo que es un fallo woke incluyente. Leí por ahí que era para el tema de que para poder entrar en las categorías que la Academia del Oscar da, y entonces tienes que dar algunos con más audiencias y más públicos y más dinero. Ahora, ni siquiera es original en el sentido de que Helena de Troya sea negra. Hay un poema de Derek Walcott, algo así, que ya pone Homeros. Lo vamos a comentar la próxima semana, Derek Walcott. Vale. Es un poema que es un libro entero, Homeros. Extraordinario. Lo comentamos aquí en la próxima sesión. La próxima sesión. En fin, mi conclusión es buena película, mala adaptación. Suscribo tu comentario. Sí. Ahora, oye, a ver, ¿tú qué crees? Una pregunta sobre eso para finalizar por mi parte. ¿Tú crees que esta película haga leer la Odisea a los no lectores? ¿O haga que los no lectores digan, ya no voy a leer la Odisea al fin que ya vi la película? Me encantaría que ganara un solo lector, pero yo creo que mucha gente dice, ya me sé la Odisea porque ya vi la película. Desgraciadamente, no creo que incite a ir a un libro solamente por la película. Al revés, sí, el lector de la película solemos ir a ver la película, no al revés. Ojalá y me equivoque. Lo que me quiero concluir por decirte que, bueno, coincido plenamente en tu juicio, pero me doy cuenta de lo complejo verdaderamente que es la Odisea. Cada vez estoy más asombrado del enorme poema que es, no solamente la belleza de los versos cuando nos acercamos a ellos, la belleza formal, sino todo lo que está detrás, todo lo que está diciendo, todo el mundo, la cosmovisión, la visión del universo, del mundo que está ahí adentro, la galería de personajes, de emociones, de sentimientos, de situaciones y circunstancias, la guerra y la paz, el hogar y el mar, la tierra y los elementos, el hombre ante la naturaleza, el hombre ante los dioses, el hombre de familia, el guerrero. Hay una serie de matices y de circunstancias verdaderamente extraordinarias. La famosa genia, la ley de hospitalidad, que se celebra a lo largo de toda la Odisea de una manera extraordinaria, ¿no? En fin, es un poema enorme. Es el origen con el Ilíada, el origen de Occidente, y creo que justamente le consideramos los poemas fundadores de la épica griega y de la literatura occidental. Hay que volver a la Odisea cuando uno pueda, hay que volver a unos cantes, hay que volver a un pasaje. Y la película pues ya la vimos, ya ahí se va a quedar, y tampoco creo que dentro de 6 meses o dentro de un año haya un gran número de entusiastas de ella. Me parece que en el podcast 1 o 2 ya hablamos sobre qué ediciones de la Odisea recomendamos y por qué. Ya usted va, para que usted dirigirse a esos podcasts. Sí. Para mayor abundamiento. Se sigue traduciendo esta mujer, no me acuerdo, es Williams. Bueno, no es Willis, se me fue el nombre. Bueno, ella es traductora en Estados Unidos. Sí, la traducción tiene unos cuantos años. Sí. Y ella acaba de traducir también la Ilíada. Qué pena que no recuerde ahorita el nombre. Ahora lo recuerdo en el curso del programa, te lo digo. Pero también en español hay nuevas traducciones. Hay 2 traducciones nuevas en español, una de ellas muy celebrada. Y los comentaristas y los traductores que he revisado hablan de 2 traducciones hechas en la UNAM,
en la biblioteca de clásicos grecolatinos que hablan de versiones muy interesantes, es decir, versiones muy considerables, muy dignas de atención. Ok. Bueno, pues si hay algún espectador de la película que esté interesado en leer por primera vez la Odisea, pues ya hay que acudir a alguna de estas recomendaciones que hicimos hace algunos programas. Muy bien. Muy bien. Bueno, oye, cambiando ya diametralmente de tema, algo que nos han preguntado algunos de nuestros espectadores es cómo tratamos a los libros cuando existe alguna idea que nos emociona o alguna errata en un libro. Esto es, está desde el no pintarrajear nada el libro, ese es un extremo, y el otro es con un marcador azul fluorescente y rosa y a utilizar 3 colores de marcadores en la misma hoja y poner, escribir con pluma en los márgenes y es cuestión de gustos, es cuestión de malos gustos, pero pues cada quien hace lo que quiere con su libro, ¿no? Finalmente es propiedad de uno, salvo que sea un incunable, pues todo es válido con mi libro. ¿Cuál es tu costumbre al respecto? ¿Tú qué haces? Mis costumbres con el trato de los libros, siempre he sido muy respetuoso con ellos. Hubo un tiempo en el que los forraba, incluso con papel periódico, un forro desechable. Pero mientras lo leías. Mientras lo leía, ¿no? No necesariamente algo, cosas provisionales mientras lo leía. Empiezo por tratarlos porque les pongo mi nombre. Ya no lo hago muy pocas veces, pero los firmaba y ponía la fecha en que los compraba, los mellaba en ese sentido, ¿no? Tengo un ex libris, una estampita y ahora un sello donde algunos libros muy, muy selectos los marco. Pero bueno, he tenido momentos en los que sí he tenido subrayado con fluorescente amarillo y azul en la misma página, notas a lápiz, en tinta nunca, pero notas a lápiz. Le he pegado estos papelitos con pegamento que llamamos post-its, le he puesto flechitas, ahora ahí venden en las papelerías unos papelitos, banderitas, les dicen algunos marcadores, que también le pongo mira, no sé si se ven, Ahí se sobresalen algunas de las pestañitas de estas. Mira, ahí hay un post-it y una palomita. Entonces, bueno, ahí hay 4 post-its en la página. Ya no estoy mellando la página, pero estoy poniendo ahí. Me da según el libro, según el grado de lectura, según lo que esté haciendo. Entonces, básicamente, en la actualidad lo que haces es poner esta especie de post-it. Sí. Y los marco menos. Ya, y si tienes alguna observación, ¿será a lápiz? Una observación será a lápiz. Ya no con tinta. Ya ¿Doblas la hojita o le pones marcador? Jamás, le pongo un marcador, jamás. Lo que hago con lápiz, lo que sí hago en la hoja es corregir una errata y un error. Donde hay un error, hay que corregirlo, hay que marcarlo. Sí. Si falta un acento, hay que ponerlo. Si sobra un acento, hay que ponerlo. Si hay una C por una S, hay que corregirlo. Es muy raro encontrar en los libros, pero a veces hay errores que hay que poner. Y cuando encuentro algún dato así que me llama la atención, que digo esto es equivocado, hay que verificarlo, pongo un signo de interrogación. Sí, claro, sí, yo también. Yo también pasé desde los marcadores de colores y muy estropeantes del libro, y tengo libros caros y preciosos con sus marcadores, una cosa criminal. Y antes algunos sí les doblaba la hoja, en fin, un desastre de lector o de preservador de libros. Pero con el tiempo fue mejorando mi trato hacia los libros y actualmente lo único que pongo es una palomita con lápiz. Sí, en el punto. Todo esto pensando que si algún día alguien lo hereda o yo mismo le borran con lápiz y queda intacto la marca, ¿no? Vamos hacia el mismo punto, tendemos a lo mismo. Por supuesto, yo no le doblo la hoja, cada vez que viajo compro marcadores de cada país, entonces tengo un exceso de marcadores. Ahora, es bien interesante y, por ejemplo, muchas veces mi esposa y yo leemos literalmente los mismos libros. Ya sé que ella lo lea primero y me lo presta o viceversa. Y cuando están marcados, porque ella sí subraya con lápiz, sí conoces mucho el interior de una persona
leyendo sus subrayados. Leer sus subrayados de una persona te queda Imagínate clara. cuando ahorita cuando mi mujer vea el del profesor del deseo, que era una cosa enloquecedora, el hombre de deseo, pues va a leer entonces todo mi pensamiento más íntimo, ¿no? Nada más. Hay que darle a leer Madame Bovary y mirar sus subrayados. Bueno, es que sí es cierto. Cuando uno compra un libro usado, muchas veces también vienen subrayados o eso, y es una manera de conocer a la persona que fue propietaria. Seguro, seguro. O sea, debería existir una división en la psicología que analizara los subrayados de los libros. Por supuesto. Porque dice mucho de ti, Por supuesto, por supuesto. de tus fobias, incluso uno leyendo sus propios subrayados de adolescencia o de Dices, juventud, ¿qué pensaba yo? ¿Qué es sí, esto? ¿por qué me interesó esto? ¿Por Claro. qué me saltó? ¿No? Claro. Bien interesante ese tema. Sí. Entonces yo insisto por sí subrayar con discreción, con una palomita, tratar muy bien a los libros. A veces, Cuidar de que no se abra, que no se maltrate el a ver, lomo. a ver, eso a mí me pasó. Yo soy muy, a veces medio torpe y entonces cargo libros y el teléfono y tal, y se me cae uno y decanto y me da mal. O estoy comiendo ¿no? Y salta La sopa. algo y Una cucharada de sopa. me da mucha culpa cuando eso pasa y me da coraje. Sí. Pero pues así es. A veces sí. Tengo un Moby Dick lleno de mostaza, porque viajó por toda Europa conmigo. Una edición de Moby Dick que trae arena de Italia, mostaza de Alemania. Es una cosa terrible. La joya del libro. Único, único. Es una manera de apropiarnos del objeto, de hacerlo nuestro verdaderamente, un objeto íntimo, querido, con el que dialogamos, del que le confiamos nuestro pensamiento, con el que tenemos un diálogo en realidad. O sea, me parece que los objetos personales, como un libro, ciertos libros, me parece que es válido ese relativo maltrato, esa comunicación íntima, ruda. Hay otros libros donde pues a lo mejor sí duele hacerlo. Y yo creo que una vez que marcaste un libro intensamente, es muy difícil que otra persona lo lea. Se va a distraer, va a estar condicionada en su opinión, va a sentir cierto rechazo. Es muy complicado leer en un libro que está profusamente marcado por otra persona. Hablando de un tema secundario respecto de esto, a mí qué placer me da el quitar el papelito al libro, el plastiquito al libro de nuevo. No sé, me da mucha... Retractilado le dicen. Bueno, retractilado. Que también hay maneras de quitar retractilado. Hay quien doble el libro Es muy así, difícil. y hay quien con una navajita o un palillo, Puede ser muy o difícil. con los dientes, en fin, pero la sensación de... Quitárselo. Es como abrir un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Aunque tú te lo compres, un regalo a ti mismo. ¿Y te acuerdas de cuando había CDs? Quitarle el plastiquito a los CDs era misión imposible. También era un tema, ¿no? Era un tema. Hoy mismo hay muchas cosas que se venden en plástico, no sé, una salsita en las papitas, Sí. es un Sí, problema, abrirlos o es un una problema. o una mostaza, Es un problema abrir los empaques. se van los dientes por delante. Bueno, hablando de otra cosa, vamos a comentar en los libros leídos en este periodo. Yo también leí bastantes. Oye, el próximo mes ya no voy a leer creo tantos. que los libros electrónicos que yo no leo, que yo no uso, sé que puedes subrayar, pero al mismo tiempo sé que hay alguien en el sistema, el algoritmo, que luego anda diciendo, esta es la frase más subrayada de los lectores de este libro. No lo sé. No, así es. Sí sé que se puede subrayar. Ajá. Yo tengo una tableta, Sí. y donde sí se subraya. Yo ignoro, probablemente en algún tipo de tableta, sí se puede, la información recogida ahí se suba a una nube, Sí. donde un administrador Alguien te puso el libro ahí, alguien puede subrayarlo y puede quitártelo. De hecho, sucede. En Kindle. No sé en qué sistema, pero sí, claro, claro. Es interesante porque puedes subrayar de morado y de verde y tal cosa y se quita. O sea, a ver, pero es algo intangible. Ya hablaremos en otra ocasión de libros electrónicos. Ese es un tema. Ese es un tema. Bueno, hablando de libros leídos en este periodo, pues sí leí varios. Así que sí, otra vez me dio ¿No tiempo trabajaste este mes? me dio tiempo de leer varios. No va a ser el caso del próximo mes, que salgo de vacaciones y no pienso estar tanto tiempo leyendo. Pero bueno, el primer libro que leí en este periodo es que está maravilloso, que se llama
El profesor del deseo de Philip Roth. Me encanta Philip Roth. Sí. No es el primer libro que leo de él. Me encanta. Pero es un hombre sí obsesionado con el deseo. En todos sus libros hay una carga sensual, sexual importante. Y hay profesores. El mal de Pornoy, etcétera, ¿no? Fíjate, hablando de profesores, y al rato voy a comentar otro libro de profesores, pues es un tema más o menos recurrido en la literatura, hablar de profesores. Está comentamos el de Desgracia, de Coetzee, es un profesor. Uh-huh. Está el profesor del deseo. Uh-huh. Está el de Stoner, que también era un profesor. Sí. Ahora sí que va a haber 2 profesores buenos y 2 malos en esta historia, moralmente hablando. Stoner y Mr. Chips, que al rato hablo de ese profesor, Uh-huh. son de los intachables. Uh-huh. Y el profesor de Philip Roth y el profesor de Desgracia eran más complicados, ¿no? Más complicado. Y efectivamente, ese libro es un tratado del deseo. No sé si tú ya tuviste oportunidad de leerlo, pero vamos, te habla de la vida de un joven norteamericano que se va a estudiar a Inglaterra y empieza la exploración de su sexualidad. Y se liga a 2 suecas, que una de ellas insiste en que se acuesten los 3, que hagan un trío. Y la otra, que ama a este protagonista, no está muy de acuerdo, pero con tal de encajar, acepta. Entonces empieza la exploración de la sexualidad de este hombre y de ahí te va contando el desarrollo del deseo en su vida y de aquellas consecuencias que le ha traído el no refrenar a veces sus impulsos, ¿no? Está bien divertido el libro, se me hace buenísimo, escribe maravilloso también Philip Roth. Es un gran libro para leer. Roth es un explorador de la sexualidad con cierto desparpajo, digamos cinismo, cierta apertura, difícil de igualar. Y eso me gusta de Roth. Podemos pensar que es un bellaco, pero es un bellaco honesto y eso lo pone, y un gran escritor, y que lo pone en una posición... Candidato al Nobel muchas veces. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, libro muy recomendable, muy disfrutable, me gustó mucho. ¿Apta para menores de edad? No. No. ¿Literatura para adultos? Es otro tema. No sé. Como dice, como las películas de Xocho, más de Xocho. Sí. A ver. Hay clasificaciones. La verdad es que la mayoría de los que somos lectores nos saltamos las clasificaciones desde temprana edad. Sí. Y andamos leyendo cosas de esas. Y los que no son que no tienen una larga historia de lectura, pues seguramente ya serán adultos cuando se acerquen a estos libros. Tienes 15 años, no podías entrar a ver una película del Marqués de Sade, basada en el Marqués de Sade. Pero podías leer al Marqués de Sade. Y acabar trastornado. Por supuesto. Voy a hablar de otro libro, otro acierto, el libro que leí, que es Principio, Medio y Fin de Valeria Luiselli, escritora mexicana, muy interesante. A mí, nuevamente, me encantó este libro también. Habla de una protagonista de mediana edad, escritora, que va saliendo de un divorcio y viaja con su hija a Sicilia. Viaja a Sicilia, uno, para tener un espacio y nuevos panoramas para su creación literaria, pero también porque la abuela de la protagonista era una siciliana que emigró a México por ahí de principios del siglo XX, y que cuando ella era una jovencita en Sicilia, era voluntaria en una excavación arqueológica, y un día encontró un mosaico que representaba al dios Proteo, y se lo roba, o sea, se lo lleva eso. Entonces llega a México con su mosaico al dios Proteo, mosaiquito que ha pasado a lo largo de generaciones por la familia. Una familia un matriarcado, en el sentido que las protagonistas de esta historia es la bisabuela, la abuela, la madre y la hija. Y las relaciones que se establecen entre sí. La bisabuela ya está muerta para cuando se escribe esta historia, que está escrita en un estilo, es como un diario ficcionado. O sea, está la manera de diario, con entradas de diario incluso,
pero no es la vida de Valeria Luiselli. Como toda obra, hay parte de la escritora ahí y hay parte que no. Ella en una entrevista que le dicen, ¿qué tanto de usted hay en este libro? Entonces dice, les voy a responder como anoche me aconsejó Vilamatas. Hay un 83%. Qué gran respuesta. Pero bueno, bueno, entonces, y te va contando de una manera muy inteligente, muy culta, muy interesante, las vivencias que tiene la madre con la hija al llegar a Sicilia. Llegan a la casa de un músico amigo de la madre que en ese momento está dando concierto en otro lugar, entonces se quedan ellas solas. La hija es una hija muy avispada, que de repente ve en las estanterías de este músico toda la obra de grecolatina, y entonces agarra la historia natural de Plinio y se pone a leer. Y a ti como lector pues te va educando respecto de lo que va leyendo, y te hace reflexiones de la naturaleza, reflexiones de los migrantes, reflexiones de los desastres naturales, del destino, de la amistad, del amor, de la pasión, porque también hay pasión de repente en este libro. Se me hace verdaderamente el mejor libro de Valeria Luiselli. Quiero decirte que la editorial Feltrinelli es una editorial muy famosa italiana, y que entiendo abrió su división en español en mayo pasado. Y como obras de lanzamiento, escogió esta de principio, medio, fin, y El Doctor Zhivago de Pasternak. Fueron los dos libros con los cuales se lanza esta división en español de esta editorial. Muy buena edición, muy interesante, está padrísimo este libro. Viene Valeria a la FIL de Guadalajara este año, viene también Alessandro Barico. No sé por qué está enfermo. Estaba muy enfermo Alessandro Barico, no sé cómo lo van a traer, pero bueno, viene a la FIL. Y bueno, muy recomendable también. Valeria Luiselli es una escritora muy interesante, muy seria, muy profesional. Es una mujer muy inteligente, muy culta, y que además desde una posición donde ha sabido sacar ventaja su posibilidad de ver el mundo y de conocer el mundo en una educación exquisita, ¿no?, de sus orígenes. Pero es una autora muy seria porque lo último que le interesa es reproducir lo que ella ha hecho o repetirse. Creo que está buscando nuevos caminos literarios en cada libro. No tiene ninguna presa en escribir una novela detrás de otra, una novelita detrás de otra. No está buscando llegar al gran público, buscando vender miles y miles y miles de ejemplares, coqueteando con las masas. Ella tiene un camino, va encontrando el tema, lo va explorando, escribe a su ritmo. En fin, me parece una escritora muy intensa, muy seria, que con los años va acumulando una serie de libros muy distintos entre sí, pero por supuesto muy interesantes. Valeria Luiselli es una autora que hay que tener a la vista y a la vista, cerca, sí. Sí, y leerla, por supuesto. Es grande, sí, va extraordinariamente bien. Luego leí este otro libro que se llama Adiós, señor Chips, del autor, ¿cómo se llama? James Hilton, editado por una editorial de Andorra, no sé cómo se llama, andorriana o andorrense, que se llama Trotalibros Editorial. Buenísima editorial, tiene relativamente pocos títulos, muy cuidados todos. Yo he comprado varios libros de Trotalibros. Tiene poca distribución en México, de repente tiene más. En el Péndulo a veces encuentras ejemplares, en las ferias de libro también encuentras ejemplares. Entonces es un tesoro el tener casi un libro de esta editorial. Bueno, Adiós, señor Chips es la historia de un profesor inglés. Ese sí es el típico profesor inglés, es un caballero que entra a dar clases a finales de 1800 y da clases durante 50 años, no sé cuántos, en una universidad con cierto prestigio en Inglaterra. Y es la muestra perfecta de lo que tiene que ser la vocación del profesor. O sea,
es algo que hoy se ha perdido en muchos de nuestros maestros, que a veces el tema vocacional y cómo debe ser un buen profesor, con qué profesionalismo. Viene por ahí un pasaje que está en Guerra de Inglaterra. Además, la historia de finales del siglo XIX, principios del XX, va transcurriendo a lo largo de la novela. No es una novela histórica, sino es una novela donde la historia transcurre a través de que están bombardeando y las bombas caen en la universidad y él está dando clases de latín y no para la clase y hace chistes y finalmente dice, no, a ver, estas guerras empiezan y se acaban. Las obras que estamos analizando son eternas, ¿no? Y no le cae ninguna bomba, gracias a Dios, pero sí se cae una bomba en la universidad y una serie de cosas. Hay una lección ahí. Pero hay una lección del temple, del profesionalismo, como el capitán que se hunde con su barco. Entonces, este es un gran libro que además hay personajes que a uno se le quedan dentro por la maestría con el que un escritor los narra. Y este es uno de los personajes que a mí me parecen inolvidables, ¿no? A lo mejor también me pasó con Stoner, ¿no? A lo mejor me olvido del profesor del deseo, quizás, no lo sé, aunque es un gran libro, pero ese es construir un gran personaje, de lectura muy rápida, de lectura muy ágil, escrito bellamente. 3 libros, para empezar, muy buenos. Recomendable. Muy recomendable, muy recomendable. Muy. Te va a gustar. Si te gustó Stoner, sí, claro. Te va a encantar desde Mr. Chips. Bueno, pues ya está. Tú leíste, en este periodo me comentas que leíste... Recuperé a Sergio Pitol porque compré este libro llamado Trilogía de la Memoria, que reúne 3 obras de Sergio Pitol publicadas desde fines del siglo XX, desde 1996 es uno de ellos, y los otros aparecieron a principios del primer decenio del siglo XXI, 1905, 1907. Este libro, Trilogía de la Memoria, incluye El arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena. Y Sergio Pitol yo creo que es uno de los mejores prosistas mexicanos del 2021. Sergio Pitol es uno de los autores más cultos del paso del 2021, un hombre con una visión absolutamente panorámica de la literatura, un hombre con una experiencia de vida muy intensa, se pasó la mitad del país, la vida fuera del país. En Europa del Este, ¿no? Básicamente. Estuvo mucho tiempo, sí, estuvo en Moscú, pero estuvo en Varsovia mucho tiempo, llegó a ser diplomático, con los años llegó a ser embajador en Varsovia, pero vivió antes. Era un hombre que trabajó como traductor, lo cual habla de su solvencia en varias lenguas. Pero en muchas obras, traducidas del ruso al español, del polaco al español, ¿no? Yo no sé, la verdad, cómo le hacía, pero tiene traducciones del italiano, del inglés, del ruso, del polaco. Hay varias traducciones hechas en lenguas que uno no pensaría que estuvieran tan cercanas. Yeah. Hay un comentario aquí donde Gombrowicz, el gran Witold Gombrowicz, un día le mandó una carta y él era don nadie en Varsovia y le llega una carta, de quién sabe cómo, por la editorial seguramente, de Gombrowicz y le dice: leí la traducción de una obrita mía, entonces quiero que usted, por favor, me gustó. Es bastante aceptable su traducción, al punto que quiero que me traduzca, por favor, mis diarios argentinos. Entonces, Gombrowicz era Gombrowicz ya, y Pitol se queda muy asombrado de que es un escritor con ese prestigio quisiera que tradujera sus obras, seguramente en polaco, al español, lo cual habla de un conocimiento del polaco, una solvencia interesante. Pero bueno, ese es el gran Pitol, traductor, y otras muchas obras. La Universidad Veracruzana tiene una colección de libros dirigida o traducidos por Pitol, y son muchos, pero muchos libros. Hay una pequeña biblioteca en la cual tuvo que traducir Sergio Pitol. Y además le dio tiempo de escribir su obra, por supuesto, es un cuentista, es un novelista, y estos libros son... Él me dijo un día que lo visitamos en Jalapa, dijo, eran sus libros maleta. Y la maleta quiere decir que era un libro donde habría y cabía todo si lo sabes acomodar. Y él era un viajero. O sea, él sabía hacer maletas. Los viajeros saben cómo preparar el equipaje. Puedes empezar contando una ficción que luego se convierte en un relato histórico, que pasa a ser un diario, que pasa a ser un cuento, que vuelve a ser un recuerdo infantil, que vuelve a ser...
y donde todo acaba por mezclarse y bien acomodado en el relato, bien acomodado en el cuento, en el texto, como todo cabe en una maleta, todo cabe dentro de estos textos. Y entonces pasamos del chisme a la experiencia personal, al recuerdo de infancia, a la anécdota intelectual, a la reflexión lúcida, inteligente, al juicio literario, a la experiencia de vida, a la anécdota donde conoció a fulano y mengano. Y son libros de verdad deliciosos y que se leen de una manera verdaderamente ágil y gozosa. Es una gran lectura la trilogía de la memoria de Sergio Pitol. Además está es que es Alianza. Anagrama. Yo pensé, bueno, antes se editaba en otras editoriales Chapitol. La editorial Era, me parece. Pero no lo había visto en Anagrama, y qué bueno, porque eran ediciones muy pequeñas, con letra de pulga. Yo tengo algunos de estos libros en Era, como dices, y había dispersa por ahí más o menos la obra. Estos tres están reunidos buenísimo. En Anagrama, y me parece que su obra de ficción también está en Anagrama. Ahora, te voy a decir algo muy duro, muy, muy duro. Si me das a elegir entre dos libros, entre los libros maleta, los libros ensayo, o mezclado con ficción, con recuerdo, con etcétera, como son estos, y la obra novelesca de Pitol, y solamente puedo salvar uno, me quedo con estos. Sí. Creo que es mucho mejor ensayista, narrador. Yo leí El arte de la fuga y me encantó. Sí, bueno, ahí está, aquí está, El arte de la fuga. Sí, creo que es mucho mejor ensayista, crítico, comentarista, narrador que novelista. Sí, seguramente. Y un gran maestro, salieron bastantes generaciones de literatos de la Universidad de Jalapa. Sí. Bajo su dirección. Sí. Muy bien. Un gran personaje, el Sergio Pitol. Bueno. Leí también, porque también hay que decirlo, los libros que no nos gustan. Y cuando yo leí originalmente la reseña de este libro de José Manuel Cuéllar Moreno, que se llama Bucareli 158, cuando vi la sinopsis que se hace el libro, me emocioné mucho porque se me hacía interesantísimo. Resulta que es una novela un poco de terror, que habla de sesiones espiritistas, de fantasmas, de asesinos en serie y su relación en el siglo XIX con los políticos mexicanos, ¿no? O sea, el uso de estas mediums por los políticos, todo esto en Bucareli, en la calle de Bucareli. Y entonces esta combinación se me hacía muy interesante, que se le pueda sacar mucho jugo a estos temas si los combinabas, ¿no? Como yo pensé que en el libro iba a estar bien logrado. Desgraciadamente, y no me gusta criticar para mal a nadie, además es un joven escritor que yo creo que sí tiene posibilidad de superarse a sí mismo, no está bien escrito. No está bien escrito. O sea, el editor yo creo que se durmió y entonces cae en adjetivos muy gastados por el tiempo y por el uso. No me digas. De repente dije, ¿a dónde va la novela? Me cambió de escenario de aquí a allá y no entendí. Y la realidad es que tampoco lo terminé. Para yo poder dar una calificación final, ¿no? La tuve que dejar porque dije, ya no me acuerdo de cómo empecé. Ya me perdí en la trama. Me estoy distrayendo mucho por los errores de edición que veo, por las frases tan gastadas que utiliza, como si estuviera escribiendo un chavito, un poquito queriéndose parecer a cierto lenguaje supuestamente literario, pero muy, no sé, muy usado, ¿no? Muy anquilosado, no un lenguaje literario espléndido, ¿no? Entonces, pues sí, lo tengo que decir, no lo abandoné. Sí, yo digo que no lo compren, ojalá lo compren y me desmientan, o quizás sea yo el lector que no es para este libro, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que no me gustó. Y ahorita está como novedad en las librerías en México. Y lo siento mucho porque yo quisiera que un joven escritor tuviera una muy buena crítica, pero ya esperaremos al siguiente que saque, seguro lo va a comprar porque pues por lo menos muy buenas ideas sí tiene.
Yéndome a las antípodas de este libro, pero que también me costó mucho trabajo y tampoco lo voy a recomendar, es este libro de cuentos de Laszlo Krasznahorkai, nuestro premio Nobel, que se llama Relaciones Misericordiosas. Este hombre sí escribe como el dios Hermes, una cosa sublime, pero es complicadísimo. Y en estos cuentos, yo creo que son ejercicios experimentales de escritura, de virtuosismo literario, en donde vas perdiendo interés en lo que el cuento te cuenta, por el nivel de concentración que exige, pero ¿cómo te diré? No un nivel que sí, por supuesto, las grandes obras de literatura te exigen concentración, sino que se queda mucho en la forma, digamos, en la forma las piruetas intelectuales, estilísticas que tiene, sí son admirables, pero no me funciona a mí para relatar una historia. Finalmente, no hay que perder de vista que la literatura pues, nos quiere relatar historias. A todos nos gusta escuchar historias o cuentos. Cuando te lo ponen de tal manera tan complicado, híjole, pues sí admiras el estilo, pero yo no se lo podría recomendar a nadie. O sea, vaya, no conozco a nadie. Y ya se lo recomendó una amiga, porque me preguntó mi amiga, no he leído nada de Krasznahorkai. Dije, bueno, yo tampoco, pero me parece que es una buena idea para empezar por sus cuentos breves, porque pues pareciera que un cuento finalmente, por su estructura, va a ser más fácil de leer que una novela de largo alcance. Yo a la vez estaba leyendo Guerra y Guerra, que es una novela de Krasznahorkai que me encantó. Sí complicada, muy complicada, no para el lector promedio, pero es una obra maestra. Esto está más complicado y no lo recomendaría. Uf. ¿Tienes otra lectura? ¿Está o es? Tengo otra lectura que es, recuperé Esperando a los Bárbaros, de John Maxwell Coetzee, el autor sudafricano, ahora afincado en Australia, premio Nobel también. Yo creo que Coetzee es uno de los grandes novelistas y maestros del género vivos y de principios del siglo XXI. Es decir, Pitol es un gran escritor, pero probablemente no es un gran novelista. Desmontar el saber qué le falta a Pitol para ser un gran novelista sería un problema complicado, haría falta un seminario, o para saber por qué esas novelas de fulano es mejor esto y no en este otro género, o alguien sí o alguien no. Coetzee es sin duda alguna un novelista que el género no tiene secretos para él. Domina todos los resortes de la novela, tanto en la estructura, como en los personajes, como en los diálogos, como en la extensión, como en lo que dice. Y bueno, Esperando a los Bárbaros, en un lugar, en los límites del imperio, hay supuestamente unos bárbaros que son unas tribus nómadas por ahí, y el imperio va mandando gente y soldados con el fin de erradicar a esa gente que tienen por ahí decenas o cientos o vete a saber cuántos años. Es un absurdo querer acabar con esa gente que no hace daño y que simplemente están por allá en los campos. O sea, hay toda una metáfora sobre el racismo, la desconfianza por el otro, el extranjero, el distinto, el de otra piel, el que habla otra lengua, esas incomprensiones, esos prejuicios o juicios mal fundados que van generando distancias entre la gente y los pueblos del mundo, y que en Sudáfrica alcanzó unas expresiones explicables políticamente terribles, y que por cierto hoy se están modificando al revés exactamente. Hoy hay un racismo durísimo y brutal en contra de los blancos. Se están yendo los blancos de hombres blancos de Sudáfrica. Los Estados Unidos los recibe, simplemente es el único país que reciben hoy a los que emigren blancos sin mayor trámite son a los sudafricanos. Y entonces Coetzee nos acerca a este enorme problema de la incomprensión y de la diferencia y de una maquinaria política donde va a acabar acabando al magistrado y a toda la comunidad esta. La palabra spoiler ya está en el diccionario, por cierto, no es ya un anglicismo, con acento, es spoiler, como la entendemos.
Esperando a los bárbaros, no hay spoiler posible porque no he dicho nada sobre ella, pero vale la pena acercarse. Es un libro hermano, habría que averiguar qué relación hay. Es un libro hermano al Desierto de los Tártaros. Eso pensé, ahorita que estabas hablando de la frontera. Es un libro hermano del Desierto de los Tártaros de Dino Buzzati. Es exactamente un libro hermanos, o sea, verdaderamente sería muy interesante saber si Buzzati ya murió. Quizá hacer el ejercicio Estudio de, en un club de lectura, de comparar los dos libros. Sí, un ejercicio de literatura comparada valdría la pena. Sí. Si en un taller, uno de tus talleres, Sí. inténtalo, ¿eh? Sí. Espero de los párpados y el Desierto de los Tártaros. ¿Cuál te gustó más, este o el de Desgracia? Es difícil, ¿no? Es difícil. Este es mucho más oscuro, mucho más ensimismado. La otra es mucho más novela. La otra es una desgracia individual. Aquí también, pero la otra es una desgracia individual. Una injusticia del todo mucho más evidente, ¿no? Siento mucho más vulnerable a aquel personaje, aunque este no le va nada bien al narrador, al magistrado. Nada bien. Bueno, Desgracia es una novela enorme. Es una novela definitiva de nuestro tiempo. Oye, compré hace unos días en una librería de libros usados un libro que es Las cartas que se cruzaron Coetzee y Paul Auster. Va a ser interesante. A mí me gusta más Coetzee que Paul Auster, pero pues, sin duda va a ser muy interesante leer. Seguro. Este intercambio, ¿no? Seguro, sí. Era un libro de viejo. Sí, que no es un libro no tan viejo, sí, pero sí estaba ahí. Pero ahí estaba. Entonces, bueno. Oye, hablando del spoiler, una pequeña digresión, Jesús. La Odisea, Homero empieza diciendo, cuéntame de la vida de este varón y cuéntame de cómo sus compañeros fallecieron porque se comieron las vacas del sol y cuéntame cómo tuvo problemas y cuéntame. Es decir, Homero no tiene ningún problema en contar la materia y lo que va a suceder desde los primeros cantos. Desde los primeros cantos. Es decir, el concepto spoiler, el revelar detalles de la trama, era algo que no existía para Homero y que no le importaba en absoluto. A ver, porque lo que importa no es la trama, lo que importa son otras cosas, no necesariamente. Hay la opinión. ¿Quién es el asesino, el cocinero o el chofer? Solo que estés leyendo. Superficial eso. Que estés leyendo a Agatha Christie o a George Simenon, pero la literatura no es una película de suspensos, ¿no? Y yo me apego a la noción de que en la literatura no hay spoilers. Claro. ¿A ti qué te importa que digan qué va a pasar si lo que se disfruta es el proceso? Claro. Y la complejidad de los personajes y las tramas. ¿Cómo está dicho? Y cómo avanza. Claro. Vaya, entonces, pero pues sí hay gente, o sea, sí hay que a veces decirlo, porque puede haber personas para los cuales les arruinas literalmente el libro. A ver, si a mí me deben escoger entre que me digan al final, prefiero que no me lo digan. Pero tampoco tampoco dejo de leer una obra literaria porque sepa en qué acaba. Si no, ni siquiera no existiría la relectura, ¿no? Pues sí, ¿entiendes? Entonces, yo creo que en la literatura no debe haber spoilers. O sea, no debe subsistir ese no tener temor al revelar detalles de una trama, porque lo importante está en otro lado. Totalmente. Salvo en una novela policíaca, como dices, ¿no? En una novela donde queremos saber donde precisamente quién es el asesino. El fin de la trama es la sorpresa, ¿no? La última palabra, claro. La última palabra, eso. Bueno, pues sí, pero en la Odisea de ninguna manera, o en el Quijote, o... No, en absoluto. Bueno, finalmente yo este mes leí este libro precioso, porque digo, es una edición preciosa, anagrama, de Raymond Carver, su libro que se llama Catedral. Este es un compendio de cuentos de Carver. A diferencia de Krasznahorkai, que lo acabo de comentar, es clarísimo. Es de una limpieza, de un lenguaje con una precisión y es directo. Y es breve, preciso, directo, límpido, precioso. Y esas historias se desarrollan en la gente común de Estados Unidos del siglo XX, mediados del siglo XX, 60, 70, por ahí del siglo XX,
de situaciones que les ocurren y cómo las viven, ¿no? Eso hace que también sea algo vivencial para cualquier persona y en cualquier época. Vamos, son situaciones humanas que a todos nos pueden ocurrir, ¿no? Como un cuento de una cena de un matrimonio que van a cenar con otro matrimonio porque el hombre es compañero de trabajo los hombres son compañeros de trabajo entre sí, y de repente uno de ellos le dice, oye, no conocemos a tu esposa, vengas a cenar, y la sorpresa que a los invitados les da una serie de cosas extrañas de cómo actúan los anfitriones, ¿no? Y las miradas que se intercambian, porque no pueden pues decírselo, pero el marido entiende la mirada de la mujer cuando le dice qué está pasando, ¿no? ¿Cómo sacan esto? ¿Me entiendes? Situaciones muy, muy comunes a lo cotidiano, y te digo, es muy divertido y está genialmente escrito, es precioso. El último cuento, que se llama Catedral, es maravilloso. Es de un hombre, es un matrimonio en donde la mujer hace muchos años conoció a un hombre ciego y se hicieron amigos y se escriben cotidianamente, bueno, el señor ciego y la esposa, que vive el señor ciego en otro estado. Y el marido no se encela para nada. Y la esposa le dice, oye, ¿qué crees? Mi amigo tal, el señor ciego, va a venir va a venir a la casa, va a venir unos días a la casa. Y el hombre, que es como ajeno a la ceguera, a cómo comportarse, a qué tipo de relación lleva su esposa con este hombre ciego, se empieza a conflictuar un poco. Y cómo va descubriendo él cosas que no se imaginaba derivadas de esa visita, ¿no? Con un muy bonito final. Ahí sí no quiero spoilear, porque además tiene 12 hojas, así que sí, lo cuento, ya conté el cuento. No como Carver, pero sí precioso cuento. Y buena parte de los cuentos de Carver consiste en que el lector los arme, los asuma, los resuelva, ¿no? Ahí está todo, pero todo está también cifrado, creo. Tú sabes, dijiste que cuentos planos. ¿Tú conoces, perdón, el lío de Carver con su editor, con Gordon Lish? No, cuéntame. Uy, Jesús, no puede ser. Tarea. Gordon Lish es un autor y editor de Carver que le aniquiló la vida. Primero los entusiasmó muchísimo con los cuentos de Carver, fue su editor, se los revisó, se los corrigió, los dejó en la tercera parte de lo que eran. Esa pulcritud, ese texto limpio, ese texto pulido de los cuentos de Carver, esa brillantez, esa inteligencia, es producto de Gordon Lish. Pero con el tiempo y con los cuentos, Gordon Lish se convirtió en una carga para Carver. Se convirtió en su conciencia, era casi un coautor. Es decir, llegó un momento en el que decía, por favor, deja mi texto en paz, ya no sigas. Sí, tiene razón, ahora que lo mencionas, leí que el editor mutilaba, cambiaba finales, despedazaba los cuentos de Carver. Carver al principio lo celebraba y luego lo padecía y lo sufría. Al punto de que en alguna universidad estadounidense están los manuscritos, cómo eran originales y cómo los dejaba Lish. Y ahorita que hablaste de Barico, Alessandro Barico fue a mirar los dos y a darse cuenta qué está pasado. Hay un texto de Barico donde muestra lo que encontró, las diferencias entre los dos. Qué maravilla, voy a buscarlo. Sí, y están publicados. Y luego la viuda de Carver, porque murió relativamente pronto, cometió el error de publicar los cuentos originales de Carver, con una torpeza porque también requerían cierta edición, ok. Porque son una plasta verdaderamente elemental. Yeah. Son cuentos de un escritor torpe y primerizo comparado con los textos limpios, afilados, pulidos, astutos, filosos, que son los que tienes tú ahí. Yeah. La relación Gordon Lish y Raymond Carver merece en sí misma una novela. Óyelo bien, una novela. Ojalá y te acercaras a la figura de Gordon Lish y su relación con Raymond Carver. Bien. Oye, Enrique, bueno, pues son los libros que leímos en este periodo. Traes tú una frase, ¿verdad? Para la frase de la sesión. La frase de la sesión. Va. ¿Quién es? William Faulkner. Leo. La literatura hace lo mismo que un cerillo en el campo a medianoche. Un cerillo apenas ilumina nada, pero nos permite ver cuánta oscuridad
hay alrededor. Es decir, a la literatura no ofrece respuestas, la literatura no es una brújula, la literatura no es un sextante, la literatura no nos arregla la vida, la literatura nos hace preguntas y nos va mostrando por un segundo, por un instante en la que se revela todo lo que hay fuera, todo lo que queda fuera y que no vemos, no conocemos o no comprendemos. Pero a veces basta ese cerillo, la luz de ese cerillo, para darnos cuenta y comprender algo muy particular en un momento. Y eso no es poco y hay que agradecérselo a la literatura. No es un reflector que nos ilumine en nuestra vida. Para eso están otros caminos, la fe, la religión, otro tipo de textos, no la literatura en sí misma. Oye, ¿con qué libro aconsejas empezar a leer a Faulkner? Porque yo no lo he leído. El ruido de la furia. Ese es muy complicado. The Sound and the Fury, el sonido de la furia, Absalón, Las palmeras salvajes. Las palmeras salvajes. Sí. O entramos de una vez mientras agonizo, ¿no? As I Lie Dying y Rómpete la cabeza. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál recomendarías? Para empezar, algunos cuentos probablemente, los del Villorrio y estas cosas, que luego se convierten en partes de otras novelas. Él saqueaba sus propios cuentos para usarlos en sus novelas. Las palmeras salvajes, puede ser, algo por ahí. Aunque podemos leer mientras agonizo, por supuesto, ¿no? Okay. Muy bien, pues pasamos al último tema de esta sesión. El sexto libro que nos vamos a llevar a la isla desierta. Taratán. Vas. No es que sea un mal libro, ni mucho menos. Pues si nada más te vas a llevar 10 y 10 es uno de ellos. No, pero 10, pero me voy a llevar. No, pero llevo 10 libros, ya quedamos que son lecturas hechas, pasadas. No estamos llevando libros que vayamos a descubrir. No, claro, no va a salir malo. Sí. Es porque es uno de los libros esenciales de mi vida, el Werther, Las cuitas del joven Werther de Goethe. Es decir, hay un antes y un después de leer a Werther, sobre todo si tienes 18 años. Es decir, Goethe con esta novela que acaba de cumplir 250 años, hace 2 años, Goethe tenía 25, abre la puerta al gran romanticismo, el romanticismo alemán, que es un movimiento poderoso y portentoso que se expresa en la música, en la pintura, en la música, en la filosofía, en el pensamiento, y que leyó el momento de su época, el Zeitgeist o algo así en alemán, el espíritu de la época, y nos expresa o modifica una manera de estar en el mundo. Goethe con el Werther da una manera de estar en el mundo, una manera de sentir, una manera de cultivar los sentimientos y emociones más profundas, una manera de asumir, provocar, buscar, sucumbir al amor. Al amor-pasión. Además, en un momento en el que el amor-pasión está de salida, la humanidad empieza a desecharlo, o por lo menos a relegarlo o quitarle importancia. Un libro que entronizó el amor-pasión, el amor romántico, fue el Goethe de Werther. Werther es un joven entusiasta, idealista, romántico, que se enamora de una muchachita preciosa, encantadora, toda ella que cuida a sus hermanitos, pero que está comprometida y está por casarse con otro hombre. Y Werther, a final de cuentas, hace todo lo posible por atraer la atención de ella, no lo consigue, las circunstancias siguen caminando, y al final Werther no va a tolerar que Lotte, su amor, se case con otro hombre impunemente, y acabará por quitarse la vida. Se desató en su momento una ola de suicidios. Dicen que una ola de suicidios. Los jóvenes se vestían con el saco amarillo y la casaca azul de Werther, y hablaban como Werther y sentían como Werther. Hay todo un lenguaje, toda una novela epistolar hecha por cartas. Hay una biblioteca de novelas epistolares. O sea, es un libro esencial realmente, no solo en la literatura alemana, sino en la literatura occidental. Y es un libro de formación verdaderamente, o un libro devastador si se lee en la juventud. Es la educación sentimental
la educación más amorosa, más intensa, hermosa y dolorosa que alguien puede tener más o menos joven. Leerla ya un poco mayorcito, supongo que la lectura es otra, supongo que nos van a aburrir ciertas cosas, supongo que pueden fastidiarnos, supongo que podemos engancharnos no tan fácilmente. Es un libro breve. Es un libro muy breve, este tiene todo un estudio, es un libro de 150, 170 páginas. Importancia, probablemente el libro de la literatura alemana, o sea, el libro nacional. Estaría entre el Fausto y Werther. Goethe, el Werther, sí. O sea, uno de los dos, ¿no? Sí. Goethe tiene otras novelas. Bueno, Goethe es un científico y Goethe es un poeta lírico y Goethe es un poeta trágico. Pero bueno, hay otras dos novelas de las afinidades selectivas, por ejemplo, Carlota en Weimar, también de Goethe, que no tienen ni de lejos la importancia y la presencia que pueden tener, ya no digamos el Fausto, por supuesto, y el Werther de Goethe. Hay una ópera de Massenet, Sí. Ramón Vargas y Orlando Villazón, tenores mexicanos, lo han cantado de manera, me atrevo a decir que insuperable. La ópera se representa, hay legiones de imitadores, hay muchas ediciones del Werther, pero muchas. En fin, es un clásico entre los clásicos y yo me lo llevaría a la isla desierta. Pues mira, pues yo me llevaría un libro que tuvo enorme influencia sobre mi persona cuando era joven, De eso se trata. que es Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. No traje un ejemplar, pero bueno, no tiene problema. Ese es un libro que se encuentra en todos lados, ¿no? Incluso hay una edición de 4 tomos donde están las aventuras completas de Sherlock Holmes. ¿Por qué me cambió la manera de ver el mundo? Cuando empiezas a leer este libro, vas descubriendo el mundo de la observación de los detalles que normalmente nos pasan de largo en la observación del mundo. O sea, salgo aquí a la calle, pues veo más o menos que venga un coche, que no me atropelle, que llegue a mi camioneta, que me suba, que no me vayan a asaltar, o sea, cosas así. Pero no se fija uno en los detalles de todos los objetos, árboles, cositas que están sucediendo a la vez. La capacidad de observación de Sherlock Holmes es impresionante, ¿no? Son famosas estas deducciones que hacía a partir de la presencia de un visitante, ¿no? Donde le decía, usted era militar, estuvo en un destacamento en la India, era artillero, vive en la parte norte de Londres. Y eso lo sabe. Se quedaba, pensaban que era brujo, y le decía, a ver, usted era militar porque camina como caminan los militares. Adivino que estuvo en la India porque el bronceado que trae en su cara es de las colonias y Era usted artillero porque los sombreros de artillero solamente cubren la mitad del rostro y se ve cierta tonalidad distinta entre las dos mitades de su rostro, ¿no? En fin, y el barro que trae usted en las botas solamente se encuentra en el distrito tal de Londres. Y entonces lo que pensaban que era magia era una inteligencia y un poder de deducción que que nunca ha existido en el mundo, ¿no? Y él resolvía estos casos, muchas veces sí iba al lugar de los hechos, pero una buena parte los resolvía en su diván, fumando, yo sé si creo que tomaba opio, él tomaba cocaína, este personaje, bueno, eran esas épocas, ¿no? Fumando y con la pura inteligencia, cuando le relataban ciertos acontecimientos, él podía deducir qué había pasado ahí, quién era el criminal, cómo se resolvió el caso. Y todo esto en cualquier joven del mundo, pues te da otra perspectiva de interpretación de la realidad. Entonces, así como hoy los chavos quieren ir a Inglaterra a ver dónde se filmó Harry Potter y eso, yo quería ir a Baker Street, que era donde supuestamente se encontraba el estudio de Sherlock Holmes. Que de hecho, bueno, no existía esa dirección, pero hoy ahí en esa calle sí hay un estudio ficticio en donde ven postales, pipas, sombreros, todo lo relacionado con Sherlock Holmes. Y donde siguen llegando cartas de lectores del mundo, de todo el mundo, ajá.
Incluso hubo que me pensó que puede ser un personaje real. Y se le armó un escándalo a Conan Doyle porque hay un momento en que mata a Sherlock Holmes. Lo tiran de una cascada, el doctor Moriarty, que era su enemigo, lo tiran de una cascada y se muere. Y entonces vienen cartas de todo el mundo enfurecidos con amenazas por haberlo matado. Y incluso la mamá de Conan Doyle lo presiona para que lo reviva. Y lo revive en el siguiente capítulo, porque entonces ya no se ahogó en la cascada, sino salió nadando y vuelve a retomar estas aventuras. Maravillosas, maravillosas, maravillosas. También es un poquito de trampa porque son 4 tomos, entonces, como en busca del tiempo perdido, no me llevo uno, me llevo varios. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a leer? Yo creo que tenía 16 años. 16. Más o menos. Y me cambió la vida. Por supuesto. Entonces sí me lo llevaría, porque yo creo que también es algo que no es nada más de época, no es una aventura juvenil, no, es algo que nos puede seguir diciendo cosas, sin ser quizá la obra maestra como la Odisea o Werther, etcétera, sí nos sigue diciendo cosas en la vida, este tipo de aventuras. Entonces, bueno. Muy bien. Muy bien, Enrique. Muy bien, Jesús. Vamos por terminar la sesión de hoy. Nos vemos el próximo mes. Que son media lecturas. Búsquenos en nuestras redes sociales. En Instagram se publica la fotografía de todas las portadas de los libros de los que hoy hablamos, de la gran mayoría. Entonces, si de repente por la velocidad a la que hablamos o porque van escuchando en el coche el programa no tuvieron oportunidad de visualizar de qué libro estábamos hablando, en nuestra página de Instagram, que tiene el nombre de Solo Literatura, ahí vienen las portadas de los libros que estamos comentando. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.